Salude al que está a su par, bendiga al hermano que está a su lado. Qué bueno es encontrarnos en la casa del Señor. Gloria a Dios. Yo quisiera ministrar en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo bajo el tema lazos almáticos. Lazos almáticos. Yo creo, hermanos, que cuando escuchamos esta palabra, lazos almáticos, entendemos que es una atadura que está netamente en el alma. Hay ataduras de muchas índoles. A lo largo de estos meses hemos venido hablando acerca de ataduras espirituales, de opresiones espirituales. Y en esta noche yo quisiera ministrar acerca de lazos almáticos que pueden estar en la vida de una persona. Y ese lazo almático puede estar siendo un referente no solamente en su vida física, sino también en su vida emocional y en su vida espiritual. Quisiera que vayamos a la Biblia, por favor, al libro de Proverbios capítulo 1. Y leamos desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Del 10 saltamos al 15 y consecuente hasta el 18 dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Cuando usted el libro de Proverbios, usted lee este capítulo, se va a dar cuenta el consejo de un padre a un hijo. Hay un consejo acerca del cuidado que tiene que tener con la gente que se junta. Hay muchos lazos almáticos que podemos ver en la Biblia. Hay muchos lazos almáticos que son buenos. Por ejemplo, si lo vemos de una manera positiva, el amor que puede tener un padre hacia un hijo. El amor de un esposo hacia una esposa. Hay lazos que son positivos, el lazo que se forma entre los cónyuges. Dice la Biblia que dejan de ser dos para volverse uno solo. La afinidad que tiene que tener en la iglesia como un solo cuerpo, tener un mismo espíritu, tener una misma visión. Pero ¿qué pasa cuando hay lazos almáticos negativos? ¿Qué pasa cuando me uno mental, físicamente o espiritualmente con una persona que no tiene mi mismo espíritu, que no carga mi misma visión? Yo veo aquí en Proverbios, hermano, la preocupación de un padre hacia un hijo diciéndole, ten cuidado si los pecadores te quisieren engañar. Hay pasajes bíblicos que nos advierten de los tipos de amigos que la gente puede tener. Mira, hermano, algo que nosotros tenemos que saber es que Dios nos hizo con un diseño tan perfecto, pero dentro del diseño que Dios puso en el hombre, así como hay gente talentosa para el arte, así como hay gente habilidosa, así como hay gente introvertida, hay gente extrovertida, hay algo que Dios puso en el diseño del hombre. Y es que algo que pusieron en nosotros es que somos también seres sociales. ¿Sabe usted que Dios puso en nosotros una área para poder sociabilizar con otros humanos? Por eso, hermanos, que aunque tú vayas a otro país y a lo mejor no se entiende por el mismo idioma, aunque sea con señas, usted se hace entender. Aunque sea con señas, usted le dice, tengo hambre, ¿dónde venden comida? ¿Dónde como? Aunque sea con señas, usted le dice, ¿dónde hay un baño? Necesito ir a un baño. En nuestro diseño, somos seres sociales. Pero, y la intención es relacionarnos. Usted se hace amigo, uno llega a vivir en una casa nueva y los primeros amigos de la cuadra quizás son los vecinos. Usted llega a un nuevo trabajo y no pasará mucho tiempo y que sociabilice con la gente que está a su alrededor. Pero también sociabilizamos con animalitos. Hay gente que se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Hermano, de verdad, hay animalitos que se vuelven parte de la casa. En la mañana yo tenía que salir con mi mamá. Y mi mamá siempre la lleva a la Chavi. Los que conocen a Chavita, Chavita es una schnauzer que tiene 17 años. No sé cómo vive, pero tiene 17 años viviendo. Y ya estaba mi mamá saliendo y la Chavi la mira y así erguida, como que a qué hora me coges para subirme al carro. Y le dije a mi mamá, tú le dijiste a Chavi que le ibas a llevar. No, Chabela, tú no vas. Y Chava entendió que no iba y el mami se fue. Cuando van a repartir la comida, ella se para como que dice, ¿a qué hora me ponen mi plato?
¿Y cómo uno socializa tanto con un animalito? ¿Cómo llegamos a entendernos? ¿Cómo hay animalitos que cuando alguien está llorando, el perro se acerca y hasta le lame las lágrimas a su amo? O sea, en nuestro diseño, Dios nos hizo seres sociales. Ahora, yo tengo que entender que como parte del diseño de Dios, yo tengo que saber tratar con personas. Pero, ahí viene el pero, tengo que saber con quién puedo entrar en una relación más directa. ¿Qué necesito pedir al Espíritu Santo? Discernimiento. Hermano, hay amistades, las conexiones almáticas muchas veces empiezan como una amistad. Porque usted no llegó al matrimonio si primero no fue amigo de su esposa o amigo de su esposo. Siempre tiene que haber una amistad. Ahora, yo quiero hablar en esta noche de lazos almáticos, pero llevándolo al punto negativo. Arrancando a partir de esto, uno tiene que saber que cuando tú tienes un amigo bueno, cuando hay alguien lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de justicia, va a ser una tremenda bendición que te va a impartir. Por eso es que la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Pero ¿qué pasa cuando hago conexión, cuando hago clic con la persona equivocada? Dicen por ahí que el que se une con lobos, allá la aprende. O sea, entendemos algo, que cuando yo hago conexión con una persona equivocada, yo puedo terminar destruyendo mi propia vida. Hermano amado, yo quiero que sepa algo. Los lazos almáticos o los lazos del alma son conexiones emocionales. Llegamos a un punto que le podemos decir a alguien que él es mi mejor amigo o ella es mi mejor amiga. O llegas al punto que puedes decir ella es mi novia y la amo mucho. O ella es mi esposa y tenemos 20, 30 años de matrimonio. Un lazo almático es una conexión emocional, pero también es una conexión espiritual. Por eso la importancia de saber con quién yo conecto. ¿Se ha dado cuenta que en nuestro tiempo las redes conectan? Tú te metes a una red social y en la red social hay gente de todas partes del mundo, de todos los idiomas. Es más, hay redes sociales que actualmente tú aprietas un botón y te traduce el idioma y entiendes lo que esa persona está diciendo, que lo hable en su idioma original. Entonces estamos viviendo un tiempo donde hay una red de conexión y yo tengo que saber con quién voy a conectarme, porque no solamente empiezo, hermano, escúcheme, empiezo conectándome con una palabra y puedo terminarme conectando en el alma con esa persona. Por eso necesitamos el discernimiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se crea un vínculo que puede ser positivo y de mucha bendición. ¡Oh! En su defecto puede ser destructivo y perjudicial para una persona. Usted se ha escuchado que hay personas que dicen, ay, viajé a tal isla, me fui a tal parte del mundo, qué sé yo, me voy a inventar. Me fui a conocer la isla de Grecia y qué lindo, maravilloso. Y ahí conocí al amor de mi vida. Y ahí conocí a mi alma gemela. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿De dónde la gente toma el alma gemela? Oh, yo no podía creer que en el mundo, del otro lado del mundo, había alguien que pensaba igual que yo, que tenía los mismos sentimientos que yo. Y hay gente que dice que se ha enamorado a la distancia y hizo una conexión a la distancia. Eso puede ser positivo, pero ¿qué tal cuando se traslada a la parte negativa? Hay lazos almáticos negativos. Por ejemplo, puede haber una persona que está carente de amor, que nació en una familia donde nunca le dijeron un te amo, donde nunca le hicieron sentir importante, donde emocionalmente siempre se sintió solo, aunque estuvo rodeado de familia, aunque se sentaban 10 personas a comer el almuerzo, él siempre se sintió solo. Resulta que puede salir a la calle y conoce a otra persona que es demasiado extrovertida, es todo lo contrario a él, que tiene demasiada seguridad. Hermano, hay gente que tiene tanta seguridad y hay gente a quien le falta seguridad. Y se une con esa persona y este ser se da cuenta que todo lo que a mí me falta, a él le sobra. Entonces hago clic porque siento que necesito conectar con él, porque necesito aprender de él. Por eso es que tú ves que de la noche a la mañana uno cría hijos buenos.
A veces decimos, pero no sé en qué momento mi hijo cambió tanto. Esa no era su personalidad, esa no era su conducta, esos no fueron los valores que yo le di, no fue la formación de casa. Todo es que se fue a la universidad, o todo es que entró a ese trabajo, o todo es que conoció a sus amigos y cambió. Y la gente puede cambiar tanto que cambia su forma de hablar. Amén, así es. Tú ves muchachos que decían, mamá, ¿me puede dar permiso para tal cosa? Papá, ¿puedo ser? Y de repente tú dices que tú los ves chabacanes caminando y con el shh. Tú dices, ¿qué pasó? Yo no te crié así. Es que hace conexión con alguien. Encontró en esa persona o en una relación o en un lugar algo de lo que él estaba carente. Y hermano, la gente puede cambiar su forma de hablar. Escúchame. Puede cambiar su forma de vestir, incluso puede llegar a cambiar su forma de pensar. Y cuando cambio la forma de pensar, cambiaré también los hábitos y cambiaré también la conducta. Y eso es peligroso. Cuando hacemos conexión con la gente equivocada, eso es peligroso. Yo quisiera que vayamos a la Biblia porque voy a avanzar en este tema. Números capítulo 30, versículo 2 dice así. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, escuche por favor, ligando su alma con obligación. ¿Cómo se puede ligar el alma de una persona? Con obligación. No quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. El libro de Números, este capítulo y este versículo, puntualmente habla de algo. De la gente que hace voto. Hacer un voto es hacer un pacto. Tú haces un pacto con Jehová. ¿Cuántos hemos hecho pacto con Dios? Yo creo que todos. Un día aceptamos a Cristo, descendimos a las aguas, cambiamos la forma de hablar, cambiamos la forma de vestir. Hermano, nos lavaron la cabeza, nos lavaron los pies, nos lavaron el alma. Hicimos pacto con el Señor. ¿Cuánta gente ha hecho pacto con Dios? Hay gente que ha dicho, Señor, yo no me voy a casar. Yo voy a vivir toda mi vida para servirse. Gloria a Dios por eso. Hay gente que ha dicho, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo, yo voy a ir a las misiones y voy a vivir para ti predicando tu palabra. Gloria a Dios por eso. Pero usted también hace un pacto con hombres. Cuando usted se casa con una persona y viene al altar, usted hace pacto con esa persona. Y dentro de los votos matrimoniales siempre se dice que en todo tiempo, en el tiempo bueno, en el tiempo no tan bueno, ¿verdad? Y a mí la parte que más me gustó fue cuando mi esposo dijo, te hago partícipe de todos mis bienes. Y yo también le dije, te hago partícipe de todos mis bienes. Y en mi mente dije, solo mis vestidos, porque era todo lo que yo tenía. Era un pacto delante del Señor. Pero, hermano, hacemos pactos. Escuchen, hay gente que también hace pactos. ¿Cómo? ¿Y cómo hacemos ese pacto? Con la boca. Pero dice la Biblia que cuando tú haces un pacto, ligas el alma. Por eso, hermano, es que aunque hay gente que un momento estando en la iglesia se aparta, el Señor los vuelve a traer. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto. Y aunque se apartaron, en el pacto ligaron su alma. Por eso es que la Biblia dice que el único que se pierde es el hijo de perdición. Y aquí no hay ninguno, todos somos benditos de Jehová. Por eso es que aunque hay hijos que se han descarriado, regresan a casa. ¿Por qué? Porque el día que aceptaron a Cristo con conciencia, ligaron su alma. ¿Mediante qué? Mediante un voto. Y dice ahí, ligaron su alma con obligación. Y no se quebrantará esa palabra. Escuche, todo pacto tiene una palabra. Todo pacto tiene una palabra que puede ser verbal o puede ser escrita. Habían pactos verbales, aún hay pactos verbales, pero también hay pactos escritos. Entonces, cuando vemos esto en la palabra de Dios, tenemos que entender algo. Los pactos los establecemos con nuestra boca. Porque todo lo que tú puedes transcribir en un papel y sellar en una notaría, primero se manifestó con la boca. Primero te comprometiste con tu palabra. Hay gente que dice, yo le di mi palabra y yo lo voy a cumplir. Porque cuando uno sabe que la palabra tiene peso, uno valida esa palabra. Uno cumple esa palabra. Recuerdo que los hombres de antes decían, no, es que mi palabra vale. Yo le dije que lo iba a cumplir y yo lo voy a cumplir. Aunque mañana la perspectiva cambie, pero el peso, el valor de una palabra, hermano, ¿cómo viviéramos esos tiempos? Amén.
Había hombres que iban a la guerra y le decían, mira María, yo me voy a pelear por el país, pero yo te prometo que yo regreso y te pones el vestido blanco. Amén. Ay, hermanos, le prometen todo. María, yo te voy a comprar la tele, ya le voy a decir a tu mamá que lleve a que compres la refrigeradora. La dejan con todo y no se casa. Pero es que los hombres de antes, su palabra, hermano, tenía valor. Entonces había pacto y la chica decía, no, es que no puedo ver a ninguno porque él me dijo que venía de la guerra y se casaba conmigo. Gente que pasaba años y seguían esperando al que le había dado un pacto. Entonces, ¿el pacto cómo empieza? Empieza con una palabra. Empieza con una palabra. Los pactos se establecen con una palabra, pero hermano, esos pactos en el mundo espiritual también tienen un eco. Algo que tiene un pacto, para que me preste atención y no se lo olvide, es que todo pacto tiene una característica importante. Un pacto tiene compromiso profundo. Si no tiene compromiso, no puede ser pacto. ¿Saben que nuestro Dios es Dios de pacto? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es Dios de pacto? Había una alabanza tan linda que decía, Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. ¿Te acuerdas cuando el Señor fue a los cielos? Antes de subir, Él dijo, yo me voy, pero voy a prepararles morada. Él hizo un pacto con nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor les está preparando morada? Yo no sé, hermano, cuántos bloques ya le han puesto a su casa, pero yo creo que la mía está siendo bien bonita. El Señor dijo, yo me voy, es necesario que yo me vaya, pero voy a preparar morada para ustedes. Y nos envió al Espíritu Santo, aleluya. Ahora, todo pacto, ¿qué necesita? Necesita un compromiso. Cuando dice la Biblia que está ligando su alma, significa que la persona se ata a sí mismo, comprometiendo su esencia, comprometiendo su vida para garantizar el cumplimiento de una promesa. Y tú lo puedes ver en el Señor. El primero que nos dio un pacto y que lo cumplió es Jesucristo. Pero hermano, cuando llevamos esto a la vida, ¿cuánta gente ha pactado? Hay muchos tipos de pactos. Por ejemplo, veámoslo desde el lado secular, que no es malo, por cierto, no lo vaya a satanizar. Gente que va a pelear por su país, o cuando aquí los chicos que están por graduarse, terminar el colegio en nuestro país, se jura la bandera, se jura la patria. Es un pedazo de tela, aparentemente, pero ese pedazo de tela es nuestra patria, representa patria. Y usted viene, yo creo que todos los que estuvimos en aulas de colegio, un día tuvimos que decirle a la bandera de nuestro país, sí juro. ¿Y qué jura? Jura respetarla, jura honrarla, jura amarla. Cuando tú le preguntas a alguien que va a migrar a otro país, ¿qué sintió el día que tuvo que despedirse de su país? Te va a responder, la mayoría te va a decir, tú sientes que te vas de tu patria cuando el avión está despegando. Uno extraña la patria cuando te dan una comida que no es la comida que comías. Uno extraña el olor de la calle donde uno creció. Uno extraña ese olor a pan de 6 de la mañana. Uno extraña el olor de la comida, de lo que no encuentra. Eso se llama patria. Y hay gente que dice, yo quisiera morir en mi patria. ¿Cuánta gente ha salido exiliada por cualquier razón y su anhelo es morir en su patria? Amén. Entonces, hermano, hay juramentos donde el alma queda ligada. Pero ¿qué hay de la gente? Y llevemos esto a un sentido espiritual. ¿Qué hay de la gente que hizo pactos? Hermano, gente que ha prometido, que ha ligado su alma por un pacto. ¿Usted sabe cuántas relaciones, que por cierto no han sido sanas, sino que empezaron mal, ataron a una persona, al alma, a una relación que no ha sido de bendición? Por ejemplo, se puede encontrar un hombre casado con una mujer sola y entran en un amorío y ellos se llegan a enamorar de la persona. Y ella sabe que tiene hogar, ella sabe que tiene esposa, ella sabe que tiene hijos. Y él le dice que yo te prometo que la voy a dejar. Yo te prometo que mi vejez va a ser contigo. Yo te prometo que voy a caminar por la ciudad agarrado de tu mano. Yo te prometo que la voy a dejar porque tú eres el amor de mi vida. ¿Sabe cuánta gente ha vivido años bajo un pacto verbal? Que aunque no firmaron un papel y están en adulterio, han ligado el alma a un pecado. Eso sucede mucho, hermanos.
Mujeres que han envejecido esperando que ese susodicho le cumpla la promesa de divorciarse del esposo para casarse con ellas. Es tremendo, pero en un pacto la gente liga su alma. Voy a testificar algo que quizás es un poco fuerte. Yo recuerdo que hace 2 años atrás me llamó una mujer adulta, no tan joven, y me decía ella, pastora, yo no sé qué hacer, porque yo sé que hay un poder dentro de mí, y en algún momento de mi vida estuve en un lugar donde un amigo, por eso hermano, es que uno tiene que cuidar qué atmósfera es una visita. Ella llega a la casa de un amigo y ella dice que cuando entra a esa casa, él estaba cocinando. Y ella veía como que físicamente el lugar estaba lleno de humo. De repente las hornillas se apagan, terminan de cocinar, pero el humo seguía en la casa. Entonces ella dijo, esto no es normal. Y estaba conversando con la persona que le invita y le dice, que te asombra el humo que encuentras en casa. Le dice, sí, las hornillas hace mucho rato que ya las apagaste. ¿Por qué sigo viendo humo en tu casa? Y él le dijo, mira, aquí hay una atmósfera que yo he creado. Y la atmósfera me dice que en ti hay poder. ¿Tú quieres tener poder? Ahora hay algo, hermano. Ella tenía un problema de, ¿cómo decirlo? De personalidad. Tenía un problema de identidad. Y sabe que las tinieblas, así como un psicólogo puede reconocer cuál es el problema de una persona, el mundo espiritual también reconoce cuál es el problema de una persona. Ella llega a este lugar y ese hombre le dice, tú tienes un problema de identidad, tú necesitas identidad, necesitas sentirte aceptada. Solamente tienes que hacer algo, le dijo él. Y ella le pregunta con curiosidad, dime, ¿qué tengo que hacer? Solamente tienes que hacer un pacto. Yo te puedo presentar una entidad. Yo te la puedo presentar ahora mismo. Es más, le dijo, esta entidad está interesada en conocerte. Y esta entidad, al tú aceptarla, te va a llenar de poder. Ella me dijo, yo me sentí tentada a aceptar y a pactar con esa entidad. Quiero que sepa algo, hermano. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual existe. Por eso necesitamos discernimiento del Espíritu Santo para poder ver con los ojos, no de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Y ella me decía, pastora, yo me sentía tentada a aceptarlo. Y la historia con esto fue largo, hermano. Pero lo que yo voy es que en el mundo físico uno puede hacer un pacto con la boca, pero en el mundo espiritual también. Hay conexiones, el alma queda ligada por un compromiso, pero además... Y creo que una de las cosas más fuertes es que todo pacto tiene una obligación y tiene una sanción. Cuando usted va a hacer una escritura y la lleva ante un notario, sea que usted vaya a comprar, a vender algo, o usted vaya a pactar con una empresa, adquirir un bien, todo pacto tiene derechos y todo pacto tiene obligaciones y todo pacto tiene sanciones. Cuando usted compra una casa, cuando usted compra y te dan la minuta para comprometerse, esa es la compra-venta. Ahí le dice cuáles van a ser sus obligaciones, cuándo van a ser los valores de dividendo que va a pagar mes por mes, cuál va a ser la tasa de interés, cuánto usted va a pagar, le dice cuáles son sus obligaciones, le dice que usted tiene derecho. Pero también hay una sanción. A veces lo ponen, fíjense que las sanciones van en letras tan chiquititas que a veces la gente no la lee. Por ejemplo, hay ciertas inmobiliarias que le dicen que si usted da el 70 o el 60, el 80% de la entrada de una casa y usted quiere desistir de la compra, ellos se quedan con el 13%. O sea, que todo pacto tiene una sanción. ¿Sabes tú que hay gente que ha pactado con demonios y hoy está cosechando una sanción de una obligación que no cumplieron? Cuando usted firma un acuerdo que va a comprar una casa y no la va pagando consecuentemente a la fecha que le toca, parte de la sanción es que le cobran un interés sobre el valor que tiene que pagar. En el mundo espiritual pasa igual. Hay gente que demonios, que ataduras, le están cobrando sanción, le están cobrando intereses, porque un día pactaron cuando no conocían a Cristo y hoy ese mundo espiritual les está reclamando con creces intereses. Por eso que usted ve, hermano,
que hay gente que dice, no entiendo por qué en mi familia todos tienen una enfermedad tan fuerte. Y ya nació el nieto y el nieto también arrastra una enfermedad. O todos se mueren, todos llegan a los 30 y se van muriendo. Sí, porque recuerda algo, que hubo un pacto y quizás alguien puede olvidar una deuda. Pero en el mundo espiritual queda. Y quedan sesiones. No sé cuántos de ustedes han escuchado las leyendas que contaban aquí en Ecuador. No sé si en otros países. Pero Ecuador está lleno de leyendas. Está lleno de leyendas. Y la gente decía, recuerdo que mi abuela contaba como leyenda, que había cierto banquero que hizo pacto con el enemigo y cada cierto tiempo le entregaba un alma. Y hay gente que contaba eso como leyenda, pero esas leyendas tienen grandes cosas de verdad. Cuando salió esta película fuerte de terror, hermano, que no puedo mencionar el nombre, pero usted ha de saber a cuál me refiero, años atrás, en la época de los 90, terminó esa película y actor por actor se fue muriendo, el productor se murió, fue como en eslabón, 1 sobre 1, alcanzó un rating fuertísimo, se llenó la taquilla, pero ¿qué pasó? Luego vinieron a cobrarse, ¿quisiste fama? Ok, te la doy, pero luego te voy a cobrar la deuda. El mundo espiritual reclama deudas. Por eso es que uno tiene que saber a quién le sirve. Tú tienes que saber a quién le sirve, porque yo conozco un Dios que nos bendice, pero en el mundo espiritual hay un adversario, un enemigo que también viene a cobrarse intereses. Hermano, ya hay familias que hoy están viviendo en una terrible maldición porque alguien pactó con las tinieblas y no ha cortado ese pacto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, gente que prende en un altar por su propia vida. Cuando dice que liga su alma, está hablando de la vida. Está hablando de la salud. Está hablando del honor de una persona. De la familia. De lo que la gente valora. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo, hermano, la bendición no solamente es para ti. La bendición es a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay un valor, Señor, yo te voy a servir. Cuando tú le dijiste al Señor, Señor, yo te voy a servir, no solamente estás sirviéndole tú, le vas a servir tus hijos y los hijos de tus hijos. Cuando alguien sirvió a las tinieblas y hizo un trabajo con las tinieblas, no solamente esa persona se está comprometiendo a toda su familia. Por eso es que hay cosas que tenemos que renunciar. Hermano, yo sé que cuando venimos a Cristo es una vida nueva, pero hay cosas que la gente tiene que renunciar. Tú puedes estar 10, 15 años en la iglesia y hay gente que sigue atada y que no es libre porque no ha renunciado a los trabajos de brujería que ha hecho. Hermano, gente que está en la iglesia, pero que mientras estuvo en el mundo todos los meses, iba a leerse naipes. Todos los meses llevaba una ofrenda para que fume la persona que hacía el trabajo. Todos los meses le llevaba libación a ese pacto. Hay cosas a las que uno tiene que renunciar en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es tremendo porque hay una responsabilidad espiritual. ¿Cuántos saben que con Dios tenemos una responsabilidad espiritual? Tú le sirves al Señor, tenemos una responsabilidad espiritual. Tenemos una responsabilidad espiritual. Que el Espíritu Santo no se vaya de nuestro lado, no contristar al Espíritu Santo. Hay una responsabilidad espiritual, pero asimismo, cuando se ha pactado, cuando se ha legado el alma a cosas inmundas, a espíritus inmundos, hay una responsabilidad espiritual que la gente tiene y que tiene que ser cortada. ¿Sabe que el espíritu de vicio? Cuando hay gente que de repente dice, te reprendo espíritu de borrachera. La borrachera no es un espíritu, el espíritu es el vicio, que hace que la persona caiga en borrachera. La droga es un vicio. Y a veces tú puedes estar en la iglesia y dices, sí, es verdad, mi abuelo era borracho, mi papá fue borracho, mis hijos van a la iglesia y no son borrachos, pero tienen un vicio por estar todo el día prendido de un aparato jugando. O tienen un vicio escondido como la pornografía. Hermano, alguna clase de vicio. Porque fue el vicio. Cambió la forma, pero sigue operando.
Cambió la forma, pero sigue operando. No sé si me está entendiendo. Hermano, hay una responsabilidad espiritual. Hace más o menos 2 meses me llamó una persona y me dijo, pastora, quiero que venga a orar a mi casa. Necesito que venga a orar a mi casa. Siento mucha ira, siento mucho enojo, me estoy descontrolando y yo necesito que venga a orar. Y le dije, claro, yo puedo ir a orar y puedo interceder por ti, pero necesito que sepas algo, que tienes que tener una responsabilidad espiritual. Porque no, está bien, uno va a orar y el lugar queda limpio, pero tú necesitas darle libación a esa unción que tú recibes en tu casa. Adorar al Señor, buscar a Dios, llenarte del Espíritu Santo, leer la palabra. Parece que no le gustó y no me llevó a orar. Sí, hermano, es que la gente tiene que entender algo. Hay una responsabilidad espiritual. Fíjese esto, cuando se presentan a niños en el altar, cuando se presentan a niños al altar, ¿qué es lo que uno hace? Un pacto. Señor, te entrego a este niño a ti. ¿Quién trae a los niños al altar? Los padres. ¿Por qué no traen los padres? Por la responsabilidad espiritual, te presento y te entrego a ese niño y voy a criar a ese niño para que te sirva. Por eso, hermano, es que cuando usted presenta un niño a la iglesia, el niño tiene que estar inscrito. Porque tú lo puedes presentar como Carlito y mañana le cambia el nombre y le pone Alfredo. O sea, el niño tiene que venir escrito con una identidad, con una legalidad en la tierra. Y lo presenta delante del Señor, el papá, la mamá, quienes van a tener responsabilidad espiritual de criar a ese niño con temor de Dios. Tenemos que entender cómo funciona el mundo espiritual, hermano. Tenemos que entender que hay responsabilidad en el mundo espiritual. Póngase de pie, por favor.